tardes, miembros del comité. Les doy la más cordial bienvenida a la primera sesión extraordinaria, sesión especial de obligaciones de transparencia 2023 del Comité de Transparencia del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali, siendo las 16 horas con 12 minutos del día 31 de enero del año 2023. Y conforme a la ley, sus reglamentos y demás normatividad aplicable en materia de transparencia, procedemos a iniciar nuestra sesión. Secretario, le solicito de la manera más atenta revisar la lista de asistencia previamente suscrita y verificar si se cuenta con quórum legal para llevar a cabo la sesión que nos ocupa. Nombrando a los que se encuentran presentes, por favor. Claro que sí, Presidenta. Presidenta, una vez revisadas las firmas de la lista de asistencia, la cual forma parte íntegra del acta de la presente sesión, por lo tanto le informo que se encuentran presentes Alicia Hernández Reyes, Presidenta del Comité, licenciado Antonio Jacobo Hereida, vocal, y el suscrito en calidad de secretario técnico, el licenciado Alejandro Tomás, presente. Por lo tanto, certifico que existe quórum legal para celebrar la presente sesión, Presidenta. Gracias, secretario. Habiéndose constatado la asistencia de todos los servidores públicos cuyos nombres sobran en la lista de asistencia de la sesión que nos ocupa, mismos que fueron convocados a esta sesión y habiéndose confirmado la existencia de quórum legal, se declara formalmente instalada la primera sesión extraordinaria, sesión especial de obligaciones de transparencia 2023 del Comité de Transparencia del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano en Mexicali, por lo que todos los acuerdos que se lleguen a tomar serán válidos y surtirán plenos efectos. Secretario, ¿sería tan amable de proceder con el desahogo del primer punto? El primer punto del orden del día es lista de asistencia y declaración de quórum legal. Presidenta, le informo que ese punto ya se le dio cumplimiento. Gracias, secretario. ¿Sería tan amable de dar a conocer el siguiente? El segundo punto del orden del día es lectura y, en su caso, aprobación del orden del día de la presente sesión, que es de la siguiente manera. El punto número 1 es lista de asistencia y declaración de quórum legal. El punto 2, el orden del día del segundo, sería lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, análisis y, en su caso, aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información confidencial formulada por el Departamento Técnico para darle cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 81, fracción 28, inciso 1. Procedimiento de licitación pública de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de California, respecto de una versión pública correspondiente al contrato de obra pública FIDUM 2022-009, así como aprobación de la versión pública con los datos omitidos clasificados como confidenciales. El cuarto sería análisis y, en su caso, aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información confidencial formulada por el Departamento Técnico para darle cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el citado artículo. Procedimiento de adjudicación directa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto de las dos versiones públicas correspondientes al contrato de obra pública FIDUM 2022-011 y la factura con número de folio 80A perteneciente a la orden de trabajo FIDUM 2022-010, así como la aprobación de las versiones públicas con los datos omitidos clasificados como confidenciales. Y el quinto, que sería el último, es la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Concluida la exposición del orden del día preestablecido, y una vez revisados y con pleno conocimiento de los temas que se habrán de tratar a la sesión, se somete a su consideración si tienen algún tema por incorporar. Por mi parte no hay ninguno. Gracias. ¿Sería tan amable de someter a votación económica el orden del día? Claro que sí. Se solicita a los integrantes del comité se sirva manifestar el sentido de su voto de manera económica levantando la mano. Los que estén por la afirmativa, negativa, no hay una abstención. Los votos son 3 por la afirmativa, Presidenta. Gracias, secretario. Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día. ¿Sería tan amable de dar a conocer el siguiente punto? El siguiente punto del orden del día es el tercero, análisis y, en su caso, aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información confidencial formulada por el Departamento Técnico para el cumplimiento de la obligación de transparencia prevista en el artículo 81, fracción 28, inciso 1, procedimiento de licitación pública de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de California, respecto de una versión pública
correspondiente al contrato de obra pública FIDUM 2022-009, así como aprobación de la versión pública con los datos omitidos, clasificados como confidenciales. Gracias, secretario. Miembros del comité. El Departamento Técnico, en su carácter de unidad administrativa del FIDUM, de acuerdo a las atribuciones que le corresponden de la Ley de Transparencia y dando cumplimiento al artículo 81, fracción 28, inciso 1, procedimientos de licitación pública de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, solicitó la aprobación de clasificación de información confidencial de los datos identificativos como son nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, número de credencial para votar y el número de registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Datos que fueron omitidos en la versión pública correspondiente, ya que, como lo refiere la ley en la materia, la información debe ser protegida y resguardada por el sujeto obligado, mismo que se hizo del contrato de la obra pública FIDUM 2022-009. Es así que el Departamento Técnico determinó clasificar como confidencial dicha información y la elaboración de la versión pública referida. Por consiguiente, este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar la clasificación de reserva y o confidencialidad que realizan las unidades y la facultad para aprobar las versiones públicas de los documentos o expedientes que contengan partes o secciones reservadas o confidenciales que el sujeto obligado elabora a través de sus áreas. Expuesto lo anterior, si hay algún comentario al respecto. No hay ninguno. Si no hay ningún comentario, se solicita someta a votación el punto expuesto. Secretario, por favor. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia se sientan manifestar el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. El sentido del voto son 3 por la afirmativa, Presidenta. Gracias, secretario. El Comité de Transparencia aprueba por unanimidad de votos la clasificación de información confidencial propuesta y la aprobación de la versión pública del contrato de obra pública FIDUM 2022-009 con los datos omitidos como confidenciales. Lo anterior con fundamento en el artículo 54, fracción 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, artículo 54 y artículo 178 del Reglamento de la Ley de Transparencia para el Estado de Baja California, 62º inciso B de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Secretario, ¿sería tan amable de dar a conocer el siguiente punto? El siguiente punto del orden del día es el cuarto, análisis y en su caso aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información confidencial formulada por el Departamento Técnico para dar cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 81, fracción 28, inciso 2, procedimiento de adjudicación directa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de California, respecto de 2 versiones públicas correspondientes al contrato de obra pública FIDUM 2022-011 y la factura número de folio 80A, pertenecientes a la orden de trabajo FIDUM 2022-010, así como aprobación de las versiones públicas con los datos omitidos clasificados como confidenciales. Gracias, secretario. Miembros del comité. El Departamento Técnico, Comunidad Administrativa de este fideicomiso, de acuerdo a sus atribuciones que le marca la Ley de Transparencia y dando cumplimiento al artículo 81, fracción 28, inciso 2, procedimientos de adjudicación directa de la misma ley, solicitó la aprobación de clasificación de información confidencial de los datos identificativos como son nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, número de credencial de elector y el número de registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Datos que fueron omitidos en la versión pública correspondiente al contrato de obra pública FIDUM 2022-011 y de los datos patrimoniales como es el número de cuenta bancaria y la clave interbancaria de personas físicas y morales, datos considerados como información confidencial al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes a través de las cuales se puede acceder a la información relacionada con su patrimonio y a realizar diversas transacciones.
Los mismos fueron omitidos en la versión pública correspondiente a la factura con número de folio 80A perteneciente a la orden de trabajo FIDUN 2022-010. Asimismo, la aprobación de las versiones públicas referidas y como lo estipula la ley en la materia, la información debe ser resguardada, razón por la cual se han elaborado estas versiones y se determinó clasificar como confidencial dicha información por el departamento técnico. Este comité, como lo establece la ley de transparencia, tiene la facultad para confirmar, modificar o revocar la clasificación de reserva y o confidencialidad y de las versiones públicas. Razón por lo anterior, si ustedes tienen algún comentario al respecto que emitir. No hay de mi parte ninguno. Secretario, ¿sería tan amable de someter a votación el punto expuesto? Se solicita a los integrantes del comité de transparencia así manifestar el sentido de su voto, levantando la mano los que estén por la afirmativa. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Son 3 votos por la afirmativa, Presidenta. Gracias, secretario. El Comité de Transparencia aprueba por unanimidad de votos la clasificación de información confidencial propuesta y la aprobación de las versiones públicas del contrato de obra pública FIDUN 2022-011 y la factura con número de folio 80A correspondiente a la orden de trabajo FIDUN 2022-010, con los datos omitidos como confidenciales. Lo anterior con fundamento en el artículo 54, fracción 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, artículo 54 y artículo 168 del reglamento de la misma ley, 62º inciso B de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Secretario, le solicito de la manera más atenta de dar a conocer el siguiente punto. El siguiente punto es el quinto, que sería la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Destacados cada uno de los puntos del orden del día, ya no existe otro asunto por tratar, agradezco su asistencia y declaro clausurada formalmente la primera sesión extraordinaria sesión especial de obligaciones de transparencia 2023 del Comité de Transparencia del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali, siendo las 16:24 del día 31 de enero del año 2023. Gracias.